A continuación, va a presentar su ponencia Carmen Fernández Morante. Carmen Fernández Morante es profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización de la Universidad de Santiago de Compostela. Es doctora en Ciencias de la Educación. Fue vicerrectora de titulaciones y personal docente e investigadora en esta universidad. Y responsable de la política académica de profesorado y de formación permanente y de innovación. Es especialista en tecnología educativa. Su trayectoria profesional se vincula a la formación en TIC, aplicada a la educación, y ha impartido materias en la universidad pues, bastante relacionadas con esta temática, que es la tecnología educativa, que son unas materias que son obligatorias en toda España, ¿no? Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, tiene numerosas publicaciones, ha estado en bastantes proyectos de investigación, no solamente en su universidad, sino especialmente fuera de ella, ¿no? De la misma. He visto también que está en UNI, ¿no? UNESCO, con López, ¿no? Muy bien, con Francisco López. Y, en fin, tiene una amplia trayectoria tanto de cargos de dirección y de gestión como también docente. Creo que esta doble versión de gestión y docencia es una buena combinación para las aportaciones que pueda hacernos en esta mañana. Cuando quieras, Carmen. Bien, pues buenos días a todos, a todas las asistentes, tanto presencialmente como los que nos siguen a través de la red. Muchísimas gracias por la presentación. Evidentemente, esa conjunción de gestión y docencia es muy nutritiva, muy reconfortante, pero a veces, antes lo hablábamos, no permite también centrarse a fondo en las cuestiones, ¿no? Evidentemente, por suerte, en el caso de los universitarios nos permiten vincularnos siempre a la docencia y a la investigación, aunque lo hagamos a veces pues, con determinado estrés. Bien, en primer lugar, quería agradecerles la invitación a participar en este foro, ya con su quinta edición, que es un foro que es, de alguna manera, un referente ya en el ámbito de la tecnología educativa y, por lo tanto, estar hoy aquí, pues para mí, como compañera del área, como discípula de muchas de las personas que han intervenido durante estos años, pues es un reto y una responsabilidad. Bien, la red social y la web y la red social son una herramienta de uso cotidiano y, pese a ello, las investigaciones de las que disponemos indican que su uso en los procesos de enseñanza, es decir, su uso educativo, no está tan generalizado como creemos que debiera estar, o bien se reduce a algunas funciones muy básicas de carácter informativo, de acceso a la información, de intercambio, etcétera. Parece, o por lo menos es un poco la idea en torno a la cual yo voy a desarrollar esta intervención, que el potencial que tienen estas herramientas para ampliar y flexibilizar los procesos formativos no está siendo del todo explotado. Yo creo que son muchas las razones que pueden explicar por qué está pasando esto, pues desde la velocidad en el desarrollo del software social y su caducidad prematura, hasta la rigidez organizativa que tienen nuestras instituciones educativas. También las nuevas problemáticas asociadas a estos medios que surgen y que tienen que ver con aspectos de identidad, privacidad, seguridad, o lo más importante, desde mi punto de vista, que es lo que debe preocuparnos, es ese necesario análisis que tenemos que hacer como educadores de estos medios y las posibilidades pedagógicas que tienen, ¿no? Mi intervención se estructura en torno a tres cuestiones. Por una parte, voy a intentar abordar el fenómeno de la web social y las redes sociales como consecuencia de una transformación cualitativa de Internet y cuyos fundamentos, a mi juicio, se alinean o pueden alinearse muy bien con modelos avanzados de integración de las TIC en la educación. Por otra parte, también me gustaría hacer referencia a la incidencia que estas tecnologías están teniendo en los menores, adolescentes y jóvenes y cómo están transformando sus hábitos, sus formas de interacción y habilidades y están planteando nuevas necesidades de alfabetización para poder hacer un uso comprensivo y seguro de estos medios. Y, finalmente, también me gustaría abordar los retos, lo que yo entiendo que son retos o oportunidades que la web social y las redes sociales en concreto nos plantean como educadores. Bien,
Abordaré, por tanto, en primer lugar, el fenómeno de la web social y las redes sociales, un fenómeno complejo, a mi juicio, pero también muy potente para los educadores. Si bien la aparición de la web social en la década de los 70 y luego su generalización en la década de los 90 supuso un cambio sustancial por las posibilidades que nos abría de acceder a información con gran velocidad, interaccionar, comunicarnos, el desarrollo de la web 2.0 o web social una década después supuso una verdadera revolución. En el 2004, O'Reilly acuña el término web 2.0 para hacer hincapié en que se estaba produciendo una transformación cualitativa de Internet y que ésta iba asociada fundamentalmente a tres factores. Por una parte, a la redefinición de Internet como plataforma, es decir, el hecho de que hoy, para participar y contribuir activamente en Internet, solo es imprescindible tener conexión. El desarrollo imparable y vertiginoso y a veces desordenado del software social, es decir, disponemos de multitud de herramientas abiertas y accesibles para cualquier ciudadano con distintas funcionalidades, como crear, comunicarse, colaborar, publicar, organizar datos. Y un tercer factor también que estaba incidiendo en ese salto cualitativo era la posibilidad de acceder a Internet, que hoy ya está generalizada desde distintos dispositivos y combinarlos, no solamente desde el ordenador, sino desde los dispositivos móviles e incluso la televisión. Pero en esta transformación de la red, asociada a la proliferación y versatilidad de todas estas herramientas, lo verdaderamente importante era el cambio sustancial que se estaba produciendo en la forma de entender al usuario y sus posibilidades de participar en Internet. Son muchas las características que se le atribuyen a esta versión evolucionada de Internet. A mí me gusta utilizar la síntesis hecha por López Vicente en el 2012, en la que sintetiza en 9 las características de este medio en el que nos movemos y que yo, al hilo de esa síntesis, he intentado hacer una reflexión también sobre las implicaciones educativas de cada una de ellas. Una de las primeras características de la web social es que no necesitamos disponer de software instalado en el ordenador porque Internet nos provee o nos da todas las posibilidades para realizar cualquier tarea online. Es decir, las barreras de infraestructuras que habitualmente dificultaban el uso de las TIC en las escuelas o en las instituciones de formación, a mi juicio, hoy en día se minimizan o desaparecen, de forma que es posible interactuar con la red incluso en los contextos más complejos o difíciles, centros con anchos de banda limitados, equipos sin grandes prestaciones, etc. En este sentido, se puede decir que la web social ha repercutido o puede haber repercutido en mayores posibilidades de acceso, una mayor igualdad de oportunidades. Una segunda característica asociada a la web social es que esta herramienta se mejora y se desarrolla con las aportaciones de sus usuarios, bien sea creando, compartiendo aplicaciones propias, etc. La mejora de la web, por tanto, se apoya hoy en día en 3 pilares: la participación de los usuarios, la idea de poder de las multitudes, es decir, que juntos podemos cambiar las cosas, y el enriquecimiento en la experiencia de los demás. Como educadores, por tanto, disponemos hoy de una tecnología y muchas herramientas alineadas, a mi juicio, ideológicamente, con los principios de una enseñanza activa, participativa y que promueva el trabajo en equipo. La web social, además, se caracteriza por una arquitectura de la participación, al nutrirse de contenidos generados mediante la colaboración entre usuarios. Sus herramientas y servicios se construyen y mejoran en base al nivel de uso que hacemos de las herramientas y a las dinámicas con las cuales lo utilizamos. Desde el punto de vista educativo, es interesante esta cuestión también, porque las herramientas se van ajustando a las necesidades y características de los usuarios, pero también supone una tensión permanente por la constante redefinición de estas herramientas y exige esta cuestión de los educadores un esfuerzo permanente de investigación y de análisis de la práctica. Por otra parte, hoy en día, el usuario es el centro y el protagonista de la red. El éxito de una herramienta depende de en qué medida ésta responde a las necesidades e intereses de sus usuarios. En términos educativos, a mi juicio, esto exige una ampliación de nuestro enfoque a la hora de seleccionar qué tecnologías vamos a introducir en los procesos formativos.
teniendo en cuenta no solo las tendencias y preferencias, las tendencias tecnológicas en nuestras necesidades, el proyecto educativo, sino también en las necesidades y preferencias del alumnado a la hora de seleccionar las herramientas. La web social, además, ofrece un conjunto de herramientas independientes, a esto nos referimos con que funciona como aplicaciones modulares, que permiten al usuario seleccionar las que se ajustan mejor a lo que busca y, por otra parte, se integran con otras herramientas complementarias. Desde el punto de vista educativo, este carácter modular e interoperativo multiplica, a mi juicio, las opciones de selección de herramientas y nos permite enriquecer y personalizar con ellas los entornos educativos virtuales formales, haciéndolos más versátiles y más dinámicos. La red, por tanto, tal y como la concebimos hoy, nos da la posibilidad de desarrollar entornos unificadores y entornos no uniformes. Otro elemento característico de la web social es que el uso del software social no se limita solo al ordenador, no se limita solo al ordenador, sino que, como he dicho antes, podemos acceder desde distintos dispositivos y, además, software social ha ido desarrollando también aplicaciones para los móviles que optimizan su uso desde estos dispositivos ligeros. Desde el punto de vista educativo, esto, a mi juicio, amplía también las posibilidades de acceso, permite mayores niveles de interactividad y puede dar cierta continuidad o una mayor continuidad al proceso educativo. Una característica más es que la web social, se basa en dinámicas de colaboración constante. Bueno, pues parece que vamos a tener que... Bien, que la web social implica la colaboración constante. Desde el punto de vista educativo se produce un fenómeno interesante, o se ha producido un fenómeno interesante, que son las actitudes y habilidades nuevas para el trabajo en red que nuestros alumnos están desarrollando y que podemos aprovecharlas y reconducirlas en el aula. La posibilidad de reutilización de datos también hoy en día nos permite acceder a muchas más fuentes de información y la posibilidad de construir contenidos de forma colaborativa. Y finalmente, una última característica que le atribuye López Vicens a la web social es la usabilidad, es decir, que hoy en día cualquier ciudadano sin una formación muy especializada puede utilizar estos nuevos medios. Pero, ojo, esto implica otras nuevas necesidades. Por una parte, las necesidades de competencias digitales más instrumentales ya no tienen tanto peso, pero hoy en día surgen otras necesidades de competencias de carácter más transversal, como, por ejemplo, ayudar al alumnado a situarse en la red, a navegar de forma segura o a localizar distintas fuentes, herramientas adecuadas y pertinentes para su objeto. Hasta aquí he intentado retratar, ¿verdad? Pero esta doble versión del PowerPoint de pantalla que no suelo utilizar me está despistando un poco y les estoy despistando a ustedes. Bien, pues hasta aquí he intentado retratar de alguna manera este contexto, es el de la web social y las redes sociales, su complejidad y las implicaciones de forma así general, teórica, que puede conllevar en la enseñanza. Pero bien, la web social ha supuesto un avance grande en la forma en la que nos relacionamos con las tecnologías, pero por otra parte también este avance se ha apoyado no solamente en el concepto de usuario, sino en el desarrollo constante de un conjunto de herramientas que permiten hacer posible esta forma de participación, y es lo que denominamos software social. Puede parecer una obviedad definir o conceptualizar nuevamente este tipo de herramientas, pero muchas veces ocurre que con la velocidad con la que se están instalando, con la generalización de su uso en el alumnado en general,
hacen casi invisibles otras tecnologías previas o como si fueran inexistentes. Y yo, por ejemplo, en el aula muchas veces me veo con la necesidad de precisar que hay algo más allá del software social, que el software social es una herramienta complementaria y que el software social en realidad hace referencia a ese grupo de tecnologías que promueven interacción en la red y que permiten a los usuarios desarrollar online sin necesidad de tener instalado ningún programa actividades relacionadas con la información, con la comunicación, con la colaboración, etc. Bien, el software social, por tanto, se caracteriza por ser ligero, como he dicho, no requiere instalación, porque no requiere, como he dicho, también grandes conocimientos, porque su uso no se limita a un solo dispositivo y porque tienen, como veremos, funcionalidades muy diversas. Existen muchas clasificaciones de software social y que nos permiten tener una visión global de ese gran abanico de herramientas disponibles, ¿no? A mí me gusta organizar el software social en 4 grandes categorías. Una primera que serían las herramientas de edición y creación de contenidos, que serían aquellas que sirven para crear nuestras propias producciones, incluso de forma colaborativa, como ponemos ahí, por ejemplo, Blogger, Prezi o Google Docs, y otras también que nos permiten realizar pequeños retoques o acciones de edición e intercambio de formatos, como por ejemplo sería Zamzar, PDF Escape, etc. Son herramientas, por tanto, este primer bloque, de utilidad tanto para elaborar materiales educativos digitales como para que el alumno pueda producir sus propios materiales. Un segundo bloque de herramientas sociales lo constituyen las herramientas disponibles para publicar y difundir contenidos. Me refiero a aquellas que nos permiten a profesores y alumnos gestionar nuestras propias producciones, ya no solo hacerlas, y hacerlas visibles en Internet, para que puedan ser analizadas, reutilizadas o comentadas por otro. Este sería el caso de herramientas como Flickr, SlideShare, YouTube, etc. Un tercer bloque de herramientas sería el constituido por las herramientas para recuperar información. Son todos esos servicios que sirven para etiquetar o para ese procedimiento que llamamos de curación, de selección, purificación de contenidos, etcétera, que permiten organizar información en función de intereses, compartirlos con otros, etcétera. Es el caso, por ejemplo, de Scopit o de Licious, y que para nosotros en el ámbito educativo pueden ser muy útiles para la búsqueda, organización e intercambio de contenidos en los entornos de aprendizaje. Finalmente, un cuarto grupo de herramientas sociales es el relativo a todas aquellas que nos permiten la interacción y desarrollo de comunidades virtuales, y que a este grupo en concreto pertenecen las redes sociales en las que me voy a centrar a continuación, como Twitter, Google o Facebook. Bien, las redes sociales como herramientas son servicios que ponen en contacto personas a través de Internet, personas que tienen intereses comunes y que les permiten o nos permiten generar espacios de comunicación y comunicación orientados a distintos fines, ya puede ser ocio, educación, trabajo, familia, participación ciudadana, etc. Técnicamente se organizan alrededor de perfiles de usuarios, se organizan alrededor de perfiles de usuarios, permiten establecer contactos multidireccionales entre ellos que van creciendo exponencialmente, puesto que cada nuevo contacto que hacemos en Internet supone el acceso a otros múltiples contactos y el crecimiento exponencial de mi red. También permiten hacer búsquedas internas y conectar a los distintos miembros con una comunidad social. Incorporan, por otra parte, también herramientas expansivas de gran alcance, por ejemplo, las que permiten comunicar con otras herramientas, como el correo o otras redes sociales, y importar contactos. Incorporan motores de búsqueda, sugerencias de nuevas herramientas, nuevas informaciones, se comunican con otras herramientas, haciendo posible, por ejemplo, hoy el envío de informaciones y la difusión en distintas plataformas en simultáneo, etcétera, y permiten establecer mecanismos de privacidad
un aspecto que es esencial desde el punto de vista educativo, puesto que al formar parte de una red, nuestros alumnos se conectan al mundo, y nosotros también, y hemos de ser conscientes y saber manejar las ventajas y riesgos que esto conlleva. Cuando utilizamos las redes como educadores, yo creo que tenemos que prestar especial atención y abordar estas cuestiones relativas a privacidad y seguridad de los usuarios. En este sentido, Danat Bol destaca 4 características de lo público en la red bien interesantes a las que hemos de estar atentos los educadores, ¿no? Por una parte, la persistencia, es decir, la información que compartimos en la red queda grabada para la posteridad, forma parte de nuestra propia huella digital con efectos e implicaciones para el futuro. Ejemplos prácticos de esta cuestión la vemos todos los días, ¿no? Cuando se retoman intervenciones o aportaciones en los medios sociales de personas que hoy desempeñan cargos públicos de una forma descontextualizada. Otra de las características de lo público en la red es la posibilidad de búsqueda, es decir, que nuestra identidad, cuando intervenimos en las redes sociales, queda registrada y retratada a través de lo que escribimos y compartimos. Es decir, que pueden acceder a nuestra identidad, hacerse una idea de quién y cómo somos a través de todos esos registros y búsquedas que vamos dejando en la red. Otra característica también de lo público es la replicabilidad, que hace referencia a las entradas que hacemos en las redes y que generalmente se basan en la confianza mutua, pero que se pueden copiar, reutilizar, compartir literalmente o no, sin distinguir a veces el original de la réplica, y muchas veces también de forma absolutamente descontextualizada, lo cual puede llevar a la distorsión del mensaje o a la falta de rigor en algunos casos. Finalmente, Danat Boyle también hace referencia a la existencia de audiencias invisibles en las redes sociales, es decir, que no siempre sabemos el alcance o exactamente quién va a leer o escuchar lo que nosotros compartimos, ni cómo ni cuándo, y esto puede llevar asociado también un elevado riesgo de descontextualización o de interpretación sesgada. Estas 4 ideas que plantea este autor sobre lo público en la red son muy importantes a la hora de tener en cuenta lo que implica o la importancia que tiene hoy en día no solo hablar de utilizar las redes en educación, sino de formar a nuestros alumnos para un uso seguro y consciente de las redes. Bien, en general la mayor parte del software social fomenta alguna forma de trabajo en red y fomenta la conexión entre personas de diferentes maneras. Por ejemplo, YouTube o SlideShare, que antes he ubicado en el grupo de herramientas para publicar y difundir contenidos, serían servicios de alojamiento de archivos, pero también permiten el intercambio y algún tipo de interacción con esas herramientas de los usuarios. Bien, la idea clave de las redes sociales o lo que diferencia las redes sociales de otro tipo de herramientas, a veces es difícil catalogar las herramientas porque surgen con un propósito y van modificándose y recreándose o añadiendo nuevas funcionalidades. Bien, pues estos 3 elementos, lo que le llaman las 3 Cs, son los factores que diferencian a las redes sociales de cualquier otro tipo de herramienta social, aunque también incorpore posibilidades de comunicación y de interacción. Por una parte, que las redes operan a nivel de comunicación porque ayudan a compartir conocimientos, por otra parte, que operan a nivel de comunidad, es decir, que nos ayudan a integrar y desarrollar comunidades, y por otra parte, que implican un nivel de colaboración. ¿Por qué? Porque en las redes hacemos cosas juntos, compartimos y encontramos puntos de unión. Estos serían los 3 factores claves que distinguen estas herramientas de otras herramientas sociales. Existen diferentes tipos de redes sociales, dependiendo, obviamente, de los usos a los que los vayamos a destinar y dependiendo de las temáticas que aborden. Algunos autores distinguen entre redes profesionales o verticales, especializadas, y redes generalistas o horizontales. Las verticales, como estos 3 ejemplos que tenéis ahí, LinkedIn, ResearchGate o Xing, tienen como objeto el contacto de personas, pero en función de intereses laborales, de negocio o académicos. En cambio, las redes horizontales o generalistas no tienen una temática definida y su único objeto es interrelacionar personas
en torno a aspectos de ocio o intereses generales. Este es el caso, por ejemplo, de Facebook 20 o Badoo. Desde el punto de vista educativo, es interesante esta diferenciación y nos aporta dos claves que yo creo que son centrales cuando hablamos de las redes en la educación. Por una parte, que como educadores tenemos que aprovechar las habilidades y hábitos de uso de las redes sociales generalistas con las que llegan nuestros alumnos a las aulas, porque son herramientas con las que están muy familiarizados en su tiempo de ocio, pero apenas saben utilizarlas en sus procesos formativos. Y por otra parte, que debemos ofrecer alternativas al alumnado para que aprendan a aprovechar esta herramienta, las redes sociales, y por tanto debemos de incorporarlas como medios en nuestras prácticas. En relación a los hábitos de uso, de la primera de las cuestiones, los hábitos de uso de las redes por los menores, es decir, cuando hablo de aprovechar de alguna manera su familiaridad con estos medios o las habilidades que lo son, que ellos han desarrollado, que nuestros alumnos desarrollan para manejarse en estos entornos, decir que en España disponemos de recientes estudios sobre hábitos de uso de las redes sociales en menores y jóvenes y hay tres datos fundamentales que nos están poniendo de relieve y que son muy significativos. Por un lado, que cada vez el acceso de los menores a las redes es más temprano. De esta forma, el estudio, por ejemplo, disponible de la Asociación Protégeles, una asociación muy interesante que trabaja en una plataforma para facilitar un uso seguro y responsable de la red y que desarrolla estudios con mucha especializados o más genéricos como este. Este estudio del 2014 pone de manifiesto que el 30% de los menores, 2014, de los menores de 10 años y el 70% es creciente de los menores de 12 años tienen en España acceso al teléfono móvil y acceden desde él a Internet. Un segundo dato también interesante a tener en cuenta es que los menores hacen un uso masivo de Internet y de las redes sociales y que este uso además se incrementa con la edad. Ahí disponemos de una encuesta del Ministerio de Interior, del 14 también, sobre hábitos de uso y seguridad de los menores y jóvenes, y esta encuesta arroja datos como esos que tenemos ahí, que el 60% de los niños de entre 10 y 17 años usa Internet todos los días, sube este porcentaje al 83% a partir de los 15 años, con un promedio de 1 o 2 horas al día, y este mismo estudio cifra en el 90% el porcentaje de jóvenes de 15 años en adelante usuarios de las redes sociales. El estudio de Protégeles también nos da un tercer dato importante sobre los hábitos de uso de los menores, y es con respecto a los tipos de usos que hacen los jóvenes, los menores parece ser que no están aprovechando al 100% o en todas sus posibilidades plenamente las nuevas posibilidades que la Web 2 ofrece. ¿Por qué? Concluye con que están utilizándola como meros consumidores de ocio e información y concluye también con que solo una minoría de los jóvenes que utilizan las redes las utilizan para crear contenidos, para generar y transmitir opinión o para publicar o difundir nuevas propuestas. Bien, estos datos, a mi juicio, refuerzan la idea que planteaba, además de conocer cómo las usan para poder atraer esas habilidades y reutilizarlas en el aula, la necesidad de que esas tecnologías formen parte del entorno educativo y trabajemos con ellas desde un punto de vista educativo. Bien, para implementar redes sociales en educación, además de usar las generalistas, muchos profesores pues, utilizan Facebook o utilizan Twitter con algunos propósitos. Hay algunos proyectos muy premiados incluso de uso de Facebook para la enseñanza de la literatura, de la música, etc. Bien, pues además de poder usar las redes generalistas disponibles, tenemos dos opciones interesantes para trabajar con menores en el aula. Por una parte, podemos recurrir a servicios web específicos que ofrecen la posibilidad de usar sus herramientas e infraestructuras, una red social y un espacio en su servidor. O, por otra parte, también podemos recurrir a utilizar software libre específico disponible. Bien, respecto a esta opción, utilizar servicios web específicos disponibles, disponemos de plataformas como Ning, SocialGo o Edmodo, muy conocidas y generalizadas. Ning, por ejemplo, lanzada en el 2005 de forma gratuita, que tuvo mucho éxito en educación y que a partir del 2010 ya no es gratuita, sino que ofrece servicios mediante suscripción.
Es una plataforma muy completa, ofrece múltiples funciones, foros de discusión, wikis, blog, chat, compartir archivos, subir fotografías y vídeos o crear grupos. También tenemos una segunda opción, después de revisar las muchas que hay, parece que son como las más completas, ¿no?, que es SocialGo, lanzada en el 2009, no gratuita, también requiere suscripción, y que ofrece posibilidades muy parecidas a la anterior y al propio Facebook, como el chat, mensajes, publicaciones o compartir archivos. Una tercera opción es Edmodo, también muy generalizada, creada en el 2008 y que es interesante porque esta plataforma asequible, una pequeña cuota, luego hablaré de lo que a mí me parece esto, ofrece la posibilidad de intercambio entre 3 agentes, no solamente profesorado, alumnado, sino también padres. Contempla esa figura, ¿no? Este tipo de servicios, a mi juicio, bueno, el software social es muy bonito, permite la colaboración, se basa en una filosofía del ciudadano participativo, pero evidentemente, como detrás de la mayoría de las tecnologías, hay unos fines comerciales, lógicamente, y el hecho de que el software social podamos utilizarlo, nos permita acceder a tantas herramientas, pues se sustenta muchas veces en una dinámica también comercial, que es la que hace posible que este software se pueda mantener. Y esto es lo que explica pues, que a veces surjan herramientas como estas 3 que he comentado, que inicialmente se ofrecen de forma abierta, gratuita, y que después, para mantenerse o sobrevivir, pues, o simplemente para generar negocio, lo que hacen es desarrollar un sistema bajo suscripción, a bajo coste y una serie de servicios complementarios. Bien, esta opción, que muchas veces es a la que recurrimos como educadores. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un servidor que nos permita instalar nuestra propia herramienta o simplemente porque el contexto organizativo, la Junta, la Consejería de Educación, etcétera, no permite utilizar otras herramientas que no sean las institucionales, pues puede ser una solución interesante. La principal ventaja, como he dicho, que no requiere tener una infraestructura propia, ni un servidor, ni una herramienta específica, etcétera, pero tienen, a mi juicio, una desventaja, que es que en relación a otras soluciones que yo voy a comentar, tienen muy poca posibilidad de personalización o de adecuación a nuestras propuestas educativas y, evidentemente, lo que a mí más me preocupa es que nuestros datos circulan en plataformas sobre las cuales no tenemos ningún control. Nuestros datos personales, las producciones educativas nuestras y de nuestros alumnos, etcétera. Una segunda opción para implementar una red social en educación viene de la mano de software específico, generalmente libre y abierto, disponible, que nos permite crear y personalizar nuestras propias redes sociales. Es decir, podemos utilizarlo sin coste, podemos utilizarlo, acceder a su código de programación y personalizarlo. Y lo más importante, a mi juicio, nos permite tener un entorno seguro, cerrado y donde nuestros datos sí que están sobre nuestro control. Bien, en este sentido, pues existen diferentes propuestas también, como estas 3 que yo planteo. Pues Oswell, que es libre, también abierto, contiene funciones básicas de una red social, como intercambiar contenidos, crear redes de amigos, personalizar un poquito el diseño, perfil para la gestión de contenidos, y se puede completar mediante plugins o otros pequeñitos programas que distribuye ya comercialmente la comunidad Oswald. Otra opción, por ejemplo, conocida es Open Atrium, que está basada en el gestor de contenidos Drupal, que permite crear intranet también con 6 funciones básicas: blog, wiki, calendarios, lista de tareas, microblogging y un panel de gestión para el profesor. Bien, de todas las opciones disponibles, desde mi punto de vista, la más versátil y también ahora la más generalizada y que cuenta con un número importante de instituciones educativas que hacen uso de esa herramienta es ELG. ELG es un software social para generar tus propias redes sociales que se lanzó en el 2009, libre y abierto, disponible en muchos idiomas y flexible, que tiene muchas posibilidades de personalización y que integra tanto funcionalidades para el trabajo en red, sindicación de sitios, creación de grupos privados, públicos, web, recolección de noticias, etcétera, como otras funcionalidades para la gestión del acceso de los usuarios, etcétera. Una de las ventajas de esta herramienta es que todo lo que ocurre en la red, todo lo que compartimos, puede ser etiquetado y catalogado para facilitar sus búsquedas. Desde la experiencia del grupo de investigación al que yo pertenezco, el Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de Santiago, ELG es una de las mejores herramientas libres actualmente disponibles para implementar una red educativa en educación. Pero, como veremos, la clave no está en la herramienta, sino que la clave
está en la propuesta educativa que motive su uso. Voy a mostrar a continuación un ejemplo de uso de ELG al desarrollo de una red social educativa. Es un ejemplo vinculado a un proyecto que coordinamos en la Universidad de Santiago, ya finalizado un proyecto europeo, ICT Go Girls, y que fue financiado por la Comunidad Europea. Bien, este proyecto era un proyecto que partía de la idea de que el ámbito de las tecnologías como sector de mercado es un ámbito con un gran crecimiento y que en Europa, dentro de unos años, ya hoy es realidad, iba a haber una gran demanda de profesionales formados en el ámbito de las TIC. Y este proyecto también partía de la base de que se había observado, o habíamos observado, que en el contexto de las profesiones TIC y de las titulaciones TIC, en Europa hay una brecha digital de género muy clara, ¿no? Por lo tanto, el proyecto se orientaba a promover un mayor conocimiento y sensibilización hacia las TIC y favorecer que haya más ciudadanos que se comprometan o elijan el sector TIC y su profesión en este ámbito. Bien, para desarrollar esta idea, lo que hicimos fue diseñar una metodología educativa y diseñar una herramienta de carácter social que nos permitiera implementarla. La metodología educativa, os digo por si interesa, está disponible, se puede descargar del proyecto. También la herramienta, porque fue una red, un software para crear una red social basado en ELG y con otras aplicaciones complementarias que reforzaban no solamente la parte de la dimensión social, sino la parte del control sobre el trabajo en grupo del profesorado. Una personalización de ELG que se puede descargar. Bien, pues fundamentalmente lo que hicimos fue eso, desarrollar una metodología de aula para promover en contexto de secundaria un mayor interés de las mujeres, de las chicas, de las alumnas en ese momento educativo en el que empieza ya la elección de itinerarios y de materias y implementarlo utilizando la web social. Bien, la metodología de este proyecto se basaba en estas cuestiones. Por una parte, en el desarrollo de actividades que requerían muchos niveles de comunicación y colaboración e intercambio entre el alumnado. Queríamos también facilitar una actitud favorable hacia las TIC y, por lo tanto, teníamos que usar las TIC como herramienta. Queríamos aprovechar las habilidades que el alumnado tiene también tecnológicas e integrarlas y necesitábamos trabajar con tecnologías ligeras porque estábamos hablando de escuelas de 5 países europeos de contextos rurales. Bien, pues teniendo en cuenta estas necesidades, nos decantamos por crear una red social educativa propia y lo hicimos basándonos en ELG. Fundamentalmente, como decía, utilizamos el software libre ELG y incorporamos algunas aplicaciones específicas desarrolladas en Galicia por otro grupo de investigación, que se llama SocialWire, que hizo pequeñitos programas, pequeñitos plugins que permitían a la red social dotarle de herramientas potentes para el profesorado para gestionar el trabajo en grupo dentro de esa red social. Bien, disponéis ahí un poco de lo que es la estructura de la herramienta, las herramientas que pusimos en marcha, la secuencia, en realidad, cuando hago alusión a la importancia de la metodología, este proyecto implicó desarrollar una secuencia de 5 actividades educativas en 5 países y en escuelas de todos estos países, en unas 20 escuelas, con más de 100 alumnos, y esa secuencia metodológica implicaba actividades que se desarrollaban en el aula y que tenían puntos de encuentro o de colaboración entre los estudiantes de las escuelas a nivel nacional o a nivel internacional. Bien, es un ejemplo de uso de la red, hay muchos más, se pueden encontrar ejemplos interesantes, no solamente para trabajar con los alumnos en el aula, sino para la formación de profesores, como son estas 2 experiencias que comparto. Internet en el aula o EduRedes, creadas por entidades públicas pues, para facilitar la mejora educativa o para facilitar la formación del profesorado. Pero bueno, como digo, hay muchas experiencias, lo fundamental es la metodología. En el tiempo que tenemos es muy difícil detallarla, pero sí que es importante tener en cuenta que para poner en marcha redes educativas en educación la tecnología no es un problema, tenemos opciones sencillas y lo verdaderamente importante es trabajar y diseñar metodologías desde un enfoque no tradicional o más avanzado de la educación o desde lo que hoy entendemos como e-learning 2.0.
Voy a cerrar la intervención, ya me están llamando la atención, con 5 ideas y el ejemplo no me va a dar tiempo, pero lo voy a dejar para un ejemplo gráfico, un pequeño vídeo para que lo puedan ver en diferido, sobre lo que hoy supone hacer posible una red educativa y dar el salto de un enfoque tradicional, e-learning 0.0, de uso de las tecnologías, a un enfoque ya más avanzado. A mi juicio, tiene 5 implicaciones o 5 retos. El primero, tenemos que cambiar el enfoque sobre la tecnología, dejarnos de preocupar ya por encontrar la mejor plataforma o la mejor herramienta y empezar a preocuparnos por crear escenarios híbridos y versátiles que integren distintas tecnologías. En este sentido, acercarnos a la tecnología, como lo que Weinbergen denomina piezas débilmente articuladas, generar entornos en los que distintas piezas, distintas herramientas se articulan y permiten generar un escenario flexible. Al hilo de esta cuestión es muy importante, además, tener en cuenta la idea de los entornos personales de aprendizaje, es decir, que los entornos ya no solamente se basan en una tecnología, ya no solamente son híbridos, sino que también el alumnado puede nutrir esos entornos con las herramientas de uso cotidiano. Y en este sentido, retomar la idea de los entornos personales de aprendizaje. Una segunda cuestión importante a tener en cuenta es que poner en marcha este tipo de experiencias implica un cambio en los roles de profesor y alumno. El profesor debe de pasar a producir situaciones de enseñanza, a diseñarla, y el alumno debe de pasar a construirlas. En este sentido, en estos enfoques, es el alumno el que controla la dirección del aprendizaje y el que se tiene que implicar por completo. Svini y Edin hablan del profesor como validador, evaluador, como validador del proceso y no evaluador del resultado, y del alumno como productor del aprendizaje y no como espectador. La tercera clave de estos modelos sería centrarse en los procesos y no en los resultados o en los productos. Esto tiene 2 implicaciones. Por una parte, entender que la formación o la educación no puede diseñarse como un camino único, sino que debe ofrecer alternativas al alumnado a través de distintos materiales, distintas herramientas, distintas actividades. Y por otro, también hacernos conscientes de que los entornos sociales, los entornos de trabajo en red, deben de ser dinámicos y, por lo tanto, el feedback es un componente constante. Apoyarnos, evidentemente, en la construcción colaborativa del conocimiento, es decir, establecer lo que Wenger ya en el 2001 denominaba comunidades de prácticas, que no son otra cosa que redes de personas que trabajan en torno a intereses compartidos, en este caso intereses educativos, y que aprenden juntos a partir de las aportaciones y conversaciones que se producen en la red. Y finalmente, la última implicación de la puesta en marcha de este tipo de propuestas educativas y en concreto de redes sociales en educación es ampliar el alcance de las interacciones, es decir, romper el muro del aula o de los inmediatos que participan en el proceso educativo y abrirla a la comunidad, admitiendo que se aprende todos los días y en las situaciones más diversas. Por tanto, la clave, como dirían nuestros colegas Cabero y Llorente, la clave está en la metodología y no en la tecnología. Bien, para cerrar, pensaba compartir con ustedes un vídeo, simplemente voy a dar la posibilidad de localizarlo porque no nos da tiempo, que ilustra de forma muy gráfica todo este proceso, ¿no?, de lo que es hoy en día la educación, cómo se expande, cómo implica la integración de distintos recursos, cómo implica un cambio de roles y cómo implica también el acceso a la comunidad. Es un vídeo que pueden encontrar en YouTube bajo el rótulo de conectivismo y yo creo que merecería la pena un poco para ilustrar esto de una forma más gráfica. Muchas gracias y disculpen por la falta de sincronización de la herramienta. Muchas gracias. Special thanks to Lee Lefevre of Commoncraft for granting permission to use his brilliantly simple design. This, my friends, is a true story. A student at 21st Century High School is studying American psychology as part of his contemporary issues class. But it could be any topic. He attends class 3 days a week, 2 days online. He doesn't have a textbook. His teacher almost never lectures. She is a student of connectivism,
a theory that presumes that learning occurs as part of a social network of many diverse connections and ties. This network is made possible through various tools of technology. The tools themselves are not as important as the connections made possible by them. This teacher empowers her students to take control of their learning and make new connections with others who will strengthen the learning process. Before our student embarks on his learning adventure, he must spend some time building his personal learning network. He practices finding valid websites about the American psyche. He is taught how to assess and validate information to ensure its credibility. He uses Google Scholar and his school's library database to search for scholarly, peer-reviewed articles on his topic. When he finds a website or article that is worthy, he posts it to his social bookmarking site, a place where people share URLs they have bookmarked on specific topics. He finds other people who have bookmarked sites about the American psyche, and he shares the sites he has found. Next, he searches for blogs that others have written about the American psyche. He understands that blogs often reflect opinions rather than cold hard facts. Based on what he has learned so far about the American psyche, he can choose to comment on these blogs and offer his own informed point of view for discussion. In order to manage these blogs, he uses a reader to subscribe to them. That way, he can tell when a blogger posts an update. Once our student builds a knowledge base, he creates his own blog to post reflections about what he has learned. His classmates and virtually anyone in the world can visit his blog and comment on his informed opinions. 21st Century Student loves his MP3 player, but there's more on that device than his favorite music. He subscribes to a number of audio and video podcasts that support his learning. Through iTunes U, he has access to thousands of courses recorded by actual professors from Stanford, Yale, Cambridge, Open University, and countless others. In fact, he finds a lecture from a course called Social Psychology, offered at UC Berkeley. He literally has access to the best professors in the world. While researching his topics, he stumbles upon a documentary about the American psyche. A Dutch-born Canadian immigrant filmmaker crosses America to interview Americans about their homeland. Our student emails the filmmaker, who agrees to video conference with the class to discuss the documentary. By the way, our student knows a few tricks for finding experts. He also knows that it never hurts to ask. People usually love to share their knowledge and expertise, especially with students. As a few weeks pass, our student is busy reading the up-to-the-minute virtual textbook he has created in his social bookmarking account and RSS reader. His learning project culminates in the creation of his choice. Perhaps a video he posts to a video sharing site, an American Psyche wiki from which others can learn, or a voice thread to which others can comment. Regardless of the medium, he is sharing his organization of this knowledge with the rest of the world so the next student of the American Psyche can learn from his hard work. The 21st Century Student Network includes a wide range of connections, each one a new learning opportunity. There is more to connected learning than what you see in this project. Think of it as just the beginning. Information management will be a major challenge in the 21st century. RSS makes it possible for anyone to subscribe to just about any changing content on the internet. New synchronous communication tools are emerging nearly every day. All of these tools make it easier for our student to connect with new contacts and learn effectively from those he already knows. So, why does he even need a teacher, you ask? Good question. She is the one who teaches him how to build this network and take advantage of learning opportunities. She offers guidance when he gets stuck. She shows him how to communicate properly and ask respectfully for help from experts. She shows him how to differentiate between good information and propaganda, how to vet a resource, how to turn a web search into a scavenger hunt, and get excited when he finds that pearl of content. She helps him organize those mountains of information. In her heart, she hopes that when he leaves her class, he'll maintain his learning network and use it to navigate his future and creatively solve the world's problems. These are the skills he will need in the 21st century. This has been a Connectivism production.